que es lo que nos autodestruye en Latinoamérica. Estoy convencida de esto y entonces no solamente hablar de familia, sino de recuperar la paternidad que perdimos, porque hablamos mucho de equidad de género y hablamos de las políticas de género y hablamos de empoderar a la mujer. Pero entonces el hombre queda cada día más denostado, más echado de lado, más irresponsable. En México, por ejemplo, la ley del Código Civil no dice que la mujer tiene la obligación de reconocer a sus hijos, pero el hombre no. Y entonces estamos por ley impulsando a este padre a ser desobligado, impulsando a este padre a dejar huérfanos a sus hijos. ¿Dónde está la responsabilidad parental? Por eso cambiamos el término de patria potestad por responsabilidad parental. Y dimos toda una serie de cuestiones donde el padre por ley tiene que ser responsable. Hoy tenemos megaestados que tienen que cumplir con todos los derechos de los niños a través de la ley de niños, niñas y adolescentes del 2012. Y está bien, por primera vez en México hay derechos de los niños. Los niños no tenían derechos y no eran sujetos del derecho antes del 2012. Pero hoy esta ley está hablando de que el padre tiene responsabilidades, no debe de endosarle todo al gobierno, sino debe tener esas responsabilidades y el juez debe ser, digamos, un tutor o un garante de que el padre y la madre se hagan responsables en el buen sentido de la palabra de los niños. Hemos dicho, es que es pobre y no puede hacerse responsable, pero esto no es un asunto de dinero, es un asunto de asumir la responsabilidad de criar, de proteger, de cuidar. Entonces, ahí vemos que tenemos, pues se cambia esto de la responsabilidad parental desde el acta de nacimiento, porque el padre tiene la obligación de ser responsable, pero también se habla de dotar de obligaciones y deberes a los progenitores, y que cuando hay maltrato o cuando hay un divorcio o cuando hay una desavenencia familiar, nosotros prevenimos a través de darle tareas a los padres para que reconstruyan esa armonía familiar, y si no pueden reconstruirla, el juez va a dictar acuerdos familiares, como sucede en España, donde hay acuerdos familiares y donde se protege el interés superior del niño. Si la infancia no vale, entonces difícilmente la persona va a cobrar un valor y va a tener un poder o una autoridad para transformar la vida. Necesitamos no víctimas, sino líderes, que esta siguiente generación, ni delincuentes, sino que esta siguiente generación puede ir transformando las cosas. Entonces es un programa que no es coercitivo 100%, sino que viene a prevenir pues toda la situación que estamos viviendo. Se amplía el catálogo de medidas cautelares, sobre todo en el caso de maltrato, y se van llevando vacíos legales, y algo que es muy importante, que tengo trabajándolo desde hace más de 10 años y que va también a la raíz, es el curso de prevención a la violencia. Este curso de prevención a la violencia va sobre todo a los tribunales, porque los tribunales son los que imparten justicia. Y cuando yo estoy hablando de un juez que fue huérfano, en el sentido en el que yo lo estoy explicando, normalmente va a privilegiar al delincuente y no a la víctima, que eso es lo que tenemos desgraciadamente en Latinoamérica. Por eso hay impunidad. Cuando el juzgador recupera su paternidad, entonces va a ayudar a proteger a las víctimas. Y esto lo estamos viendo porque estamos capacitando a toda la policía federal, a toda la policía local, a los militares, a los jueces, y también estamos capacitando a porque ellos son los que imparten justicia, y cuando ven
la raíz del problema, entonces ellos transforman su vida y empiezan a desear cuidar de las víctimas, protegerlas. Y cuando el amor mueve a proteger a la víctima, uno puede hacer cualquier cosa para rescatarla, para empoderarla, para restaurarla, pero sobre todo para protegerla, y puede escuchar cuando alguien está sufriendo y necesita de la protección. Y esto es algo que cambia radicalmente la manera en la que estamos viendo la justicia en México. Pues estas leyes finalmente son preventivas 100% y lleva tanto a los jueces como a las policías como a las familias que tienen problemas a reconstruir, a guiar, a cuidar de los ciudadanos, que eso es lo que necesitamos ahora. Y no estamos hablando de grandes recursos económicos, estamos hablando de una nueva manera de ver las cosas. Otra cosa que hemos ocupado mucho es el ejemplo de Costa Rica, en la implementación del Código de Conducta para la prevención de la trata de personas, y el Código de Conducta funciona muy bien porque lo que se busca es un cambio cultural, es decir, que no seamos cómplices de la trata de personas. Muchas veces hemos normalizado tanto la explotación, sobre todo de los mendigos que vemos en la calle, o de el trabajo, de la explotación laboral, o bien del turismo sexual infantil, que tenemos mucho en los lugares turísticos. Modelo de el Código de Conducta nos da la pauta para que podamos tener una red de denuncia, porque en México, como en muchos países de Latinoamérica, no hay denuncia acerca de la trata, está muy normalizada y culturalmente es aceptada. Y entonces pensamos, es que no podemos hacer mucho, es que no hay nada que se pueda hacer al respecto, pero cuando tú tienes este código y sabes exactamente cuál es el protocolo que debes seguir para denunciar y cómo puedes proteger a esta víctima, cada ciudadano se convierte en una luz, cada ciudadano se convierte en un protector, cada ciudadano se convierte en parte de esto. En Estados Unidos vemos cómo la trata también en los medios de transporte, cuando trasladan a la víctima de un lado a otro, hay las líneas terrestres, en esta red para atravesar de un lugar a otro, se puede denunciar desde el momento en que llegan al mostrador y nos damos cuenta que hay un problema y hay un ilícito que se va a cometer, y entonces hay una alerta que previene, hay una alerta que cuida, hay una alerta que protege. Y cada uno de nosotros podemos ser esa alerta que cuide, que protege. Pero y entonces es una capacitación y es un cambio cultural, porque un taxista que lleva a una víctima, que lleva a un explotador sexual a explotar a un niño, piensa, me voy a ganar una plata, me voy a ganar un dinero, y qué importancia tiene. Pero cuando es consciente que están explotando un niño, cuando es consciente de que lo están llevando y está destrozando una vida, dice, yo en eso no me meto. Y aunque no denuncie, simplemente con no subir a la persona y llevarla a la trata, eso es un cambio radical. Y hoy tenemos que a través de este código de conducta se puede transformar culturalmente y se puede denunciar de mil maneras. El cambio cultural es muy importante y el cambio de fundamento también. Creo que las leyes lo que deben de hacer es visualizar, ya por último, cuál es el cambio que soñamos y cuál es lo que nosotros anhelamos que suceda, y las leyes sirven para organizar a mucha gente,
para organizar este cambio que estamos anhelando. Por eso, hoy, gracias a la ley que tenemos, Ley General para la Prevención y Erradicación y combate a la trata de personas, es un buen ejemplo de cómo una ley puede hacer un cambio radical en contra de la trata de personas, pero también necesitamos en la prevención y en el cambio cultural transformar todos los días para no tener que rescatar a las víctimas, sino realmente evitar que pues caigan en este flagelo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora senadora. Muchas gracias, señora senadora Julieta Fernández de México. La señora senadora ha sido profesora de Sociología en la Universidad Autónoma de Guerrero y en la preparatoria de la Universidad Americana de Acapulco. Es fundadora y presidenta honoraria de la Fundación El Ángel de la Guarda. Fue presidenta en 2 ocasiones del DIF municipal de Acapulco. Actualmente es presidenta de la red Manos que Cuidan Guerrero y coordinadora estatal de redes ciudadanas. Tiene experiencia como diputada local en la 60ª legislatura, como diputada federal de la 63ª legislatura y secretaria de Gestión Social. Seguidamente, antes, por favor, queremos en este cuadernillo que se les ha repartido para poner las preguntas que van a ser presentadas a los expositores, por favor. Preguntas con clara letra para poder ser comprendidas totalmente. Bien, vamos seguidamente a presentar al señor asesor principal en justicia penal de la Embajada Británica, el señor George Zachary. Es fiscal con experiencia en Derecho Penal de Londres, graduado de la Universidad de Glasgow, Escocia, y en Derecho con distinción desde la Universidad de Londres, y como especialista en litigación oral desde la Escuela de Derecho de la Ciudad de Londres en el 2005. Cuenta con una amplia experiencia en procesos por delitos de violencia sexual, tráfico ilícito de drogas, crimen organizado y pornografía infantil. Desde el 2014 ha trabajado como asesor en justicia penal para la División de Justicia Internacional y Crimen Organizado dentro de la Fiscalía de la Corona Inglesa. En la actualidad labora como asesor en temas de capacitación, asistencia jurídica mutua, desarrollo de procesos modernos para la mayor eficacia y eficiencia de la gestión de casos de jueces y fiscales. Recibamos entonces al señor George Zachary del Reino Unido. Gracias. A ver. Buenos días a todos y a todas. Un saludo a la mesa de honor, a los invitados distinguidos que están acá hoy día, amigos todos y todas. Estoy mirando a la compañera para ver si tiene la exposición. Debería decir que es en inglés, entonces no sé cuántos le van a servir. Pero yo voy a estar hablando en castellano, así que espero que pudiera traducir un poquito. Bueno, mientras que esperamos de eso, quiero felicitar a ustedes que Pablo Guerrero va a jugar en el Mundial. Así que no todo está mal en el mundo, ¿no? Y sí, con la justicia sí se puede. Bueno, yo sigo, si lo encontramos, lo podemos poner. Yo voy a hablar sobre el rol de los operadores de justicia en crimen organizado para una sanción efectiva del delito de trata de personas. Y lo hago veniendo de una experiencia como especialista en litigación oral en Inglaterra, pero también trabajando acá como 3 años y medio
Estoy pensando en horas porque hoy día es mi último día, entonces tengo horas más acá en Perú, pero... y quiero como decir sobre lo que de mi punto de vista y del punto de vista de Fiscalía Inglesa, que es necesario para poder luchar contra el flagelo de trata de personas o de esclavitud moderna o crimen organizado de inmigración. Y antes de que empiezo, quiero definir lo que yo digo cuando digo operadores de justicia, porque yo diría que la primera operadora puede ser principal, más importante, son los legisladores. Sin una ley que da permiso a las personas a luchar contra estos delitos, no pueden hacer nada. Entonces hay que tener una legislación que está adecuada al riesgo de que ustedes se enfrenten. Tiene que ser suficientemente flexible para poder adaptarse a esos delitos que están cambiando día en día, cotidianamente casi, especialmente con la tecnología, que como vamos a ver, da más amenazas, más dificultades, más cosas que hay que manejar, pero también otras oportunidades para trabajar con el sector privado. En Inglaterra, para darles una idea, nosotros estimamos que hay como 10.000 a 13.000 víctimas en Reino Unido, viniendo de todas partes del mundo, de Asia, África, Europa, algunos de América Latina también. Entonces tenemos una gran variedad de culturas que llegan a nuestro país, y en realidad hay personas que dicen hay cosas culturales. En realidad me quiero como felicitar el nombre de este evento. Se trata de personas, no importa de dónde son, no importa quién es su padre, quién es su madre, ellos tienen los mismos derechos de los demás. Y creo, mi opinión personal, es cuando hablan de cultura, es porque es más fácil decir que eso es el problema, de pensar que el Estado está impotente en protegerles. Miles de personas dentro de tu propia jurisdicción. Es un deber moral que tenemos que ayudar a estas personas a tener un voz, que estas personas tienen la protección llena de la ley, y que protegemos a las víctimas para que ellos puedan ser protegidos y no ser violado, abusado, tratado, esclavitud, más días. Es urgente. Entonces la legislación tiene que estar adecuada. En Inglaterra, yo puedo hablar de la legislación que tenemos en 2015, la ley de esclavitud moderna de 2015, hicieron varias importantes cosas. Agrupó todos nuestros diferentes delitos que había anteriormente, y en trata, esclavitud, aumentó las penalidades. Ahora se puede recibir vida por trata en nuestro país. Y eso no es decir que trata es muy grave, entonces todo el mundo debería tener cadena perpetua. No. Hay una gran variedad de personas que están involucradas en este delito, y la manera de sentenciarlos tiene que estar bien amplio y flexible para ser adecuado a las personas que han hecho su parte. Entonces hay que hacer como líneas de sentencia que son claras, que los jueces entienden, que los fiscales entienden, que los policías, pero también la defensa entienden. Gracias. Bueno, mejor en algún momento que nunca, ¿no? Por favor, siguiente. Así que labor forzada es uno de los más crecientes peligros en nuestro país, más casi que explotación sexual. Siguiente. Migrantes desplazados seguramente han visto lo que está pasando en Europa, desde la desgracia que está pasando en Siria. Estas personas sin un lugar para estar seguro, y ahora están viniendo a Europa. Y obviamente parte de este rol del Estado, de los operadores de justicia, es poder
proteger ellos de tomar el riesgo de su vida a intentar venir. Y procesar las personas que están facilitando sus viajes y explotándolos a la vez. Porque eso también da más como problemas sobre la inquietud de personas que sienten que hay demasiadas personas viniendo y no hay una manera para pararles. Hay que parar las personas que están ganando dinero en poniendo estas personas en riesgo, que están poniendo, abusándolos en el momento, tratándolos en una manera. Ellos puede ser que están llegando a una vida mejor, pero eso es los que tienen suerte, los que ganan la lotería. Hay muchas que mueren por la calle, que están abusados en camino y están explotados por gente que saben que son vulnerables, saben que son desesperados. Siguiente. Casamientos ficticiosos. Tenemos un caso de polacos que eran más de 25 personas han sido vendidos dentro de ficticios casamientos. Y nosotros pudimos no solamente condenarles, pero cuando la corte los dio las penas, nosotros volvimos a revisar estas penas y dijeron que no era suficiente. 4 años no fue suficiente y deben recibir más y estaban condenados a 7. Entonces, cuando digo que hay que hacer legislación, tiene que estar suficiente y flexible en términos del delito, pero también en términos de la sentencia y asegurar que las personas están aplicando la ley bien. Siguiente. Explotación sexual de menores. También, obviamente, un gran problema. Y una cosa que quisiera decir sobre mi experiencia acá en Perú. Que trata es una cosa que, especialmente en lugares aislados, es muy difícil encontrar a las víctimas o que ellos tienen la oportunidad o el coraje para denunciar, si tan amenazadas que son. Pero también hay una cuestión de demanda. ¿Quiénes son las personas que están abusando, las personas que están poniendo en riesgo los tratantes? Y estas cosas pasan en lugares privados. Eso es porque los delitos sexuales son muy difíciles para probar, porque normalmente no hay testigos que no están involucrados o no son víctimas. Entonces, nosotros queremos trabajar más en este área, en términos de explotación sexual de menores, cómo darse cuenta quiénes son las personas que tienen un motivo, un interés sexual en los menores y tienen la oportunidad para abusarles. Puede ser en su propia casa o puede ser en la escuela o si son tutores o alguna cosa así. Porque ahí es una manera para entender la otra lado de la moneda, la otra lado de quién está involucrado. Y si puedes agarrar a alguien que está comprando, puede ser que ellos te van a decir quién estaba vendiendo. Entonces, un problema que hay y una cosa que es importante es sobre, no solamente, perdón, estaba hablando tanto que me apagó mi ordenador. La organización de los operadores de justicia es tan importante que operadores capaces, con bien recursos, con una legislación que los habilite a trabajar. Porque hoy en día en Perú, si tenés un caso de explotación de menores que no es trata, eso va a un fiscal de crimen común, que puede ser que tiene un montón de otros casos de robo, de asesinato, de cosas que son un gran problema para el país también. Pero puede ser que, esta explotación de menores está en su casa, no está dañando a nadie, puede ser, es una dirección IP. ¿Qué es una dirección IP? Parece complejo. ¿Qué es un hash value? ¿Qué sé yo? Lo voy a poner eso abajo de mis prioridades. Y el caso no avance. Cuando eso es una arma para atacar las personas que están involucradas en parte del rompecabezas que es tratar personas. Nosotros hemos donado este sistema de protección de menores a la policía y la fiscalía. Y dos de estos, los mejores de las personas que capacitamos, estaban mudados unos días o semanas después. La rotación de personas, de operadores de justicia, está
un gran peligro y riesgo en Perú hoy en día de parar el progreso de luchar contra el trata de personas y otros delitos también. Eso es una cosa que ustedes como legisladores pudieran cambiar y obviamente hay que involucrar la policía, Ministerio del Interior, la Fiscalía, Poder Judicial, pero sin estabilidad no hay progreso. Sin estabilidad, las personas que capaciten no se puede como aplicar lo que aprenden. Eso es una gran cosa, problema que está haciéndolo más difícil para las personas, los operadores de justicia, cumplir con su rol y sus deberes. Otra cosa, siguiente por favor. Bueno, unos desafíos del Reino Unido, complejo, los casos son complejos, hay mucha información, las víctimas son vulnerables, voy a hablar sobre eso en un ratito. Puede ser que las víctimas no quieren apoyar el proceso, hay demoras en términos de pesquisas y evidencia internacional, agarrando información del otro país o otros países, especialmente como trata, puede ser que una persona ha visitado varios diferentes lugares, que puede ser que nunca ha conocido en su vida y nadie lo dijo dónde estaban. Entonces es difícil para la víctima a poder decir dónde estaban, con quién estaban, qué pasó, cuándo pasó. No tienen esta medida de medir lo que pasó. Entonces, ¿qué fuerte caso vas a tener si el testigo no sabe? Aunque sabe que fue abusado, pero no sabe cómo exactamente. Es muy importante tener una red internacional que funciona de los operadores de justicia y el tiempo y recursos necesarios para tener una investigación proactiva. Y vamos a mirar eso un poquito más. Siguiente, por favor. Y las cosas son cambiando. Hay personas que están alquilando sus propios esclavos. Mira cómo cambia el mundo. Y hay personas que están involucrados en hacer delitos, una cosa que nosotros llamamos county lines, personas de Londres obligados a hacer delitos en otra parte del país. Siguiente. Necesitamos legislación con poderes y herramientas para hacer el trabajo. Necesitamos un abordaje de organización a nuestros operadores de justicia que es adecuada con la experticia necesaria para poder tener o crecer casos fuertes. Hay que tener una buena relación entre la policía y la fiscalía para armar los casos y una mutua respeto entre ellos de lo que ellos pueden traer. Aunque el fiscal es el dueño o director de la investigación, esto no significa que ellos tienen que hacer todo. El investigador tiene mucha experiencia y el fiscal no debería sentir mal que está usando la experiencia de la policía para armar el caso. Debería ser así y tiene que trabajar juntos. Y la policía tiene que entender que el fiscal es el director de la investigación, pero necesita que la policía hace su cosa para obtener una investigación sólida. Y como le digo, hay que trabajar y tener un buen red de compañeros internacionales. Siguiente, por favor. Y hablando sobre parte 1 de la ley de esclavitud moderna, segundo, es una muy importante cosa y también está en las manos de los legisladores. También el Congreso pudiera dar estas herramientas que son muy importantes a los operadores de justicia. Uno, órdenes de prevención de trata para las personas que ya están condenados. Y órdenes de riesgo de trata, las personas en los que son sospechados en casos muy largos, pero hay una necesidad de poner un orden antes de que están condenados, o en que hay un gran riesgo, pero insuficiente evidencia para probar que ellos han hecho un delito específico. Romper no cumplir con un orden de riesgo de prevención es un delito en Inglaterra de 5 años. Entonces, después de que nosotros ponemos o condenamos a alguien para trata, podemos decir, además 5 años después de que ellos salgan de la prisión, no pueden hacer cosas que fueran fundamental en el éxito de su delito, para que ellos por lo menos no puedan victimizar el mismo parte del mundo de nuevo. Nosotros tuvimos en Inglaterra nuestros primeros casos de
de un orden de prevención de trata que tuvo una jurisdicción extraterritorial. Había personas de Eslovaquia que estaban vendiendo personas muy vulnerables que no tienen casa, trayéndolas a Inglaterra, abusando su tiempo, ganando beneficios desde ellos del Estado. Y nosotros no solamente condenamos a ellos, pero después pusimos un orden de prevención que ellos no pudieran visitar a esta parte de Eslovaquia de nuevo. Y las autoridades eslovacas nos ayudó en hacerlo funcionar. También protección de víctimas. Nosotros ya, no pasó antes, tuvo mucho trabajo de las ONGs en Inglaterra para proteger las personas que eran víctimas de trata, que eran encontrados, puede ser, en fábricas de cannabis, de marihuana en Inglaterra, o trabajando en barres de, uñas. Es una otra manera de esclavitud o labor forzada. Ahora, si hay personas que están haciendo cannabis, marihuana, está haciendo un delito. Pero si ellos pueden demostrar que eran una víctima de trata, ellos tienen una defensa total y se pueden como no ser victimizados 2 veces por lo que hizo las personas que los trataba. Siguiente, por favor. Siguiente. Como lo ves, es una fábrica.